Y a mí también la entrevista de esta mañana, claro, porque Juan Ortega decide hablar en un medio de comunicación, no lo hace porque si él tiene necesidad de que todo el mundo conociese la historia, pues hay una fórmula que yo siempre la recomiendo cuando me dicen, no, pero es que yo no quiero favorecer a un medio de comunicación, que es a través de la agencia estatal EFE, que eso lo han hecho varios personajes ya, que se manda a la agencia EFE, y EFE tiene la obligación de distribuir a todos los medios de comunicación en el mismo momento. No ha sido la fórmula que ha utilizado Juan Ortega totalmente respetable. Lo ha hecho en la cadena COPE con Carlos Herrera, entre otras cosas porque Carlos Herrera es amigo suyo, Carlos es muy taurino y se han visto muchísimas veces. Ahora bien, hoy no se habla de toros, hoy se habla de su vida. Y volvemos al tema. Hoy Juan Ortega deja de ser un personaje famoso, popular, para ser un personaje famoso, solo porque público es, porque es un personaje que es un torero. Pero hasta ahora de él solamente conocíamos que toreaba. Ujú. Pero hoy rompe su silencio para en un medio de comunicación, él en primera persona, decir qué pasó aquel día 2 de diciembre. Por lo tanto, para mí es un torero que se acerca mucho más a esos personajes públicos que venden su vida que a aquellos personajes públicos que son públicos por su trabajo ¿Que venden o que hablan? o que hablan. Para mí vender es hablar. Es Es decir, después entraremos en el matiz tema importante. crematístico. Si es importante, si la ha cobrado, si no la ha cobrado. Yo ya parto de decir que no hay ningún pago económico de la cadena COPE a Juan. Pero también hay una cosa. Hay muchas maneras de pagar y de cobrar. No siempre es dinero. Ya. A ver, yo por lo que he visto, creo que está un poco en ese límite, La línea porque roja, que se lleva en mucho la esa línea roja en ahora, la línea Almudena. roja, bueno, pues Se lleva mucho la línea roja ahora. yo sigo con mis límites. Bueno, ahora es el Tú sigues con ahora tu- se lleva el extrarradio, ¿no? Muy Creo. sencilla, vamos a hacer una cosa, vamos a mojarnos. Para ti, David, hoy, con las declaraciones hablando de lo que pasó aquel día 2 de diciembre, Juan Ortega, pero digo no David Esteban, sino Ujú. una persona que es abogada, ¿pasa ya esa línea y es un personaje famoso? A ver, aquí es que esto requiere de un montón de matices. No es que pase a ser un personaje famoso como tal, pero lo que sí que es cierto es que el hecho de que él hable sobre cuestiones que afectan a su vida privada o íntima, lo que determina es que él, por así decirlo, levanta el velo sobre ese aspecto concreto de su intimidad y no puede impedir que después otras personas hablen sobre esas determinadas cuestiones. Ahora bien, esto lo convierte automáticamente en una persona de las denominadas como prensa del corazón. Desde mi punto de vista, yo entiendo que no, porque no es lo mismo acudir a un programa donde normalmente el contexto no es el de la crónica social, el de la prensa rosa, donde se traten y aborden esas cuestiones que, como dice el Tribunal Supremo, nuestra jurisprudencia, lo que determina es que los programas de crónica social o de la prensa rosa, digamos que tienen sus propias peculiaridades o características, lo que determina que las personas que acuden a ese tipo de programas tengan un cierto mayor grado, tienen que tener un mayor grado de tolerancia, porque allí se va a hablar de la vida privada, que sean cuestionados, etcétera, etcétera. Y además dice, porque otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta para la vulneración del derecho al honor o la intimidad es, uno, el contexto en el que se producen esas manifestaciones y también el interés que despiertan determinados temas en el público. Y dice la jurisprudencia que dentro de los programas de crónica social sí que puede entenderse que hay determinadas cuestiones que tienen interés para ese concreto tipo de público que ve ese tipo de programas. Con lo cual, yo creo que no es lo mismo el hecho de que tú vayas a un programa de prensa rosa o prensa del corazón, donde entras en un juego, por así decirlo, donde sabes a lo que te expones y tu grado de tolerancia tiene que ser mayor, que acudir a un tipo de programa donde no se aborden expresamente ni con ese tipo de formatos, ni con ese tipo de crítica, ni con ese intento de ahondar en la vida íntima y personal de las personas, pero sí que es cierto que el hecho de que él hable de determinadas cuestiones de su vida privada,
pues en cierta manera él está levantando el velo y no puede impedir que otras personas aborden esa cuestión, lo comenten, critiquen. Pero esa es mi opinión personal, ¿eh? Yo que estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero por eso yo decía que estaba en el límite, porque para mí también hay una cuestión que es bastante importante, y es lo primero que tú has comentado, Jesús Manuel, y es que él no cuenta el porqué. ¿Vale? Entonces, él al final está contando unos hechos, bueno, de una forma un poco más, digamos, general, pero no llega a contar lo que es la intimidad, el porqué de la ruptura o el porqué de... Entonces, por eso Bueno, la sí. intimidad, Modena, pero un momento. Él lo que cuenta es que no fue un arrebato, Ujú, que no lo decidió esa mañana, ujú, que era una decisión que venía de atrás. ¿Te parece poco intimidad? sí. Él está Es decir, es que contando... para mí ha quedado incluso peor. No, pero Porque, eso... es decir, yo entendería un arrebato, es decir, pero que no ha sido un arrebato, que en ese momento me vinieron muchas cosas de las que pensaba de antes y en ese momento decidí no casarme. Ya, pero eso no es ¿No como es tú lo, intimidad? pero lo que yo a lo me refiero es, no se trata de que tú lo veas mejor, o sea, como el que lo recibe, que le parezca mejor o le parezca peor. Es que al final él está contando, lo que ha contado es un momento en el que empieza a tener dudas, pero no cuenta realmente la intimidad de qué dudas fueron, por qué se produjeron esas dudas, cuándo se produjeron esas dudas, a partir de qué momento o de qué hecho y que determinó en ese último momento esa decisión en ese determinado momento. Sí, en fin, por eso creo que está ahí un poco en el límite, evidentemente. Sí que ha hablado de un aspecto de su vida, pero no ha llegado, desde mi punto de vista, no ha De llegado a suya ahondar y tanto. de otra persona. Yo creo que No, porque por lo que él dice o sea, él lo que dice es cuando a él le entró la duda, no de ella no, realmente no llega a decir Yo creo que ahí nada. hay un matiz importante y es que él es una persona que tiene notoriedad o es conocida por su profesión. Y desde luego, hoy lo que no ha hecho ha sido hablar de su profesión, ha hablado de otra cuestión distinta y para mí eso sí es un matiz que hay que tener en consideración porque no va allí a hablar de su Claro. profesión y de repente alguien o va a una presentación Sí, sí. de, de algo relativo a su profesión, un museo, cualquier, y luego alguien le saca un micrófono y le pregunta por un aspecto y él se ve en la obligación o no sabe reaccionar y contesta a un determinado. No, acude a hablar de algo concreto y por lo tanto yo entiendo que él en cierta manera está exponiendo ese tema y no puede impedir que después se aborde por terceros. Iván, no te quedes Es, también en mitad de es, camino. Que, no, es un que aquí tema, estamos hoy en un sendero que no nos mojamos. es un Va a tener que tema, llover. es un tema muy en el límite y muy complejo. Es en esos temas que habría que preguntar si tenemos que defender a uno o no, de qué lado estamos, porque realmente podrías defender las dos posiciones. Es decir, por un lado, él da una entrevista y da una explicación sobre un hecho público y notorio, donde no entra en una intimidad, como pudiéramos decir. Es decir, no entra ni en la intimidad de lo que pasó, por qué pasó, dónde pasó. Es decir, está dando una explicación o incluso si yo tuviera que defenderla a él frente a algún ataque al derecho a la intimidad de alguien que empezara a hablar de los motivos o demás, yo lo que lo defendería es que da una explicación sobre un hecho público y sobre todo para pedir disculpas generalizadas e incluso resarcir a la persona a la que yo perjudiqué. Bajo ese prisma, él se ha expuesto o ha expuesto su vida privada. Pues yo creo que no ha expuesto su vida privada. Es decir, algo que ha sido público dentro de esa vida privada, ahora lo que hace es dar una explicación. Además, con una cuestión que da igual si cobró o no cobró, pero no ha cobrado. Lo ha hecho en un medio de difusión. Y
podríamos, vamos, yo creo que en este momento no está sometido a esa condición de personaje público fuera de su profesión, porque ha sido un hecho puntual sobre algo notorio. Y yo creo que así se podría defender. Es decir, este hombre no ha hecho un documental de 12 capítulos sobre su vida. No. Yo estoy de acuerdo con vosotros en casi todo, ¿Con pero quién? con casi todos, pero no doy la razón en nada. Primero, eh, el formato, es decir, el formato del medio no hace al personaje. Uno elige el medio donde quiere estar. Ujú. Me da lo mismo que sea un programa de Carlos Herrera, que por cierto, los miércoles en esa franja habla de corazón y toca las revistas del corazón. A mí me da lo mismo que sea en la BBC, que sea en el extinto Sálvame. Es decir, exactamente igual. No es el continente, sino el contenido. Y él expone su vida de un episodio concreto muy determinado. No del día que nació, sino del día que dejó a su novia, a su futura mujer, allí con 600 invitados. Eso en primer lugar. Y después, no expone su vida privada, a enseñar la patita. Y hay una máxima en el periodismo que dice, si no quieres que vean tu dormitorio, no enseñes el recibidor. Entonces, ¿quién pone ahora el límite? ¿El personaje o el periodista? Porque yo ahora como periodista, sí quiero saber por qué. Yo sí quiero saber el por qué. Porque si tú vas y dices, lo siento, me confundí, tenía que haber sido antes, no es en ese momento, pero tú ya has abierto una ventana. Y yo por la ventana, aunque no sea la puerta, me puedo colar. Claro, claro, porque es un programa de información, es un programa donde las dos últimas 2 horas del programa te están riendo de la vida y del ajeno. Quiero decir que no del corazón, sino el chascarrillo. Es decir, que no han hablado esta mañana en la primera parte, sí, a las 8, que yo lo escucho con frecuencia, aunque soy Mate Carlos Alsina, yo escucho que se habla de la amnistía, pero a partir de las 10 de la mañana todo cambia. Y los miércoles se habla de corazón. Quiero decir, que hay que tener mucho cuidado, que Juan Ortega lo ha hecho porque ha querido, que es su derecho, pero para mí, sí es un personaje que dando ese paso distinto. Es decir, la única excepción que pondría es si lo hubiera hecho, que no lo hubiera hecho, pero Ujú. hacerlo de alguna manera a través de la agencia EFE.